Vamos a hablar ahora sobre el rol del ultrasonido en las enfermedades intersticiales asociadas a enfermedades del tejido conectivo. Y cuando hablamos de el ultrasonido, estamos hablando de este test en contexto de screening. Y para que sirva un test como screening, tiene que cumplir determinadas características tanto el test como la enfermedad que uno quiere screenear. El test tiene que ser altamente sensible, tiene que haber sido validado por el test diagnóstico Gold estándar, tiene que ser un test fácilmente reproducible y aplicable, es decir, barato. Y la enfermedad tiene que ser de alta prevalencia, o por lo menos de alta prevalencia en un grupo determinado que nosotros queramos estudiar. Tiene que tener un largo estadio preclínico donde se nos permita hacer el screening y el diagnóstico. Tiene que haber algún impacto de la detección temprana de la enfermedad, seguramente aplicando algún tratamiento efectivo que haya disponible. Y vamos a ver si las enfermedades intersticiales asociadas a la enfermedad del tejido conectivo cumple con estos requisitos. La esclerodermia claramente sí, tiene una altísima prevalencia, la enfermedad intersticial dentro de la misma, de un 70 a 90%, se da sobre todo en los primeros años de la enfermedad sistémica, por lo tanto se hace screening siempre. En cambio, en las enfermedades del tejido conectivo no esclerodérmicas se hace screening solamente en algunas oportunidades, que lo vamos a ver después, porque la prevalencia no es tan elevada. La verdad que la prevalencia se ha estudiado en diferentes series con diferentes criterios, según la significancia clínica o la presencia de alteraciones tomográficas o alteraciones en estudios funcionales respiratorios. Por eso no se ha consensuado la prevalencia real, pero se habla que más o menos en AR se estima entre un 20 a 30%, en enfermedad mixta entre un 40 a 70%, y en las miopatías inflamatorias de un 15 a 70%. Pero sea cual sea la prevalencia, hay un claro impacto en la morbimortalidad dentro de esta enfermedad. Por lo tanto, como decíamos antes, se hace screening solamente ante la alta sospecha, es decir, alguna alteración en la radiografía de tórax, o si el paciente presentara disnea que no se puede explicar otras causas, mientras que en la esclerodermia se hace screening siempre, y esto es con tomografía de tórax, no se sabe y no está consensuado cada cuánto se tiene que hacer, con estudio de función respiratoria, sobre todo la del DLCO, que es el más sensible, y con ecocardiograma, pero esto es por la asociación que existe con hipertensión pulmonar. Entonces, como dijimos, el screening se hace con tomografía de tórax, que claramente es un muy buen método para detectar enfermedad intersticial, tiene una altísima sensibilidad y especificidad, pero no es así ideal el acceso que existe a la misma, sobre todo en algunos puntos en nuestro país particularmente, y la alta dosis de radiación con a la que se expone el paciente. Es así que se le ha abierto el paso a lo que es la ecografía pulmonar. Y la verdad, cuando uno piensa en ecografía y en pulmón, son casi oxímoros. La verdad que no se ha utilizado históricamente la ecografía para estudiar pulmón, porque el aire es un muy mal traductor de la onda de ultrasonido, no genera ningún tipo de imagen, pero lo que sí genera es artefacto, y esto es lo que ha sido estudiado últimamente, cómo interpretar ese artefacto. Las señales provienen todas de la línea pleural, y hay algunas consideraciones técnicas que quiero darles, que es que se usa siempre una sonda convexa, tanto la mini como la convencional, se estudia siempre espacios intercostales con frecuencias bajas, entre 2,5 a 3,5 MHz, y la orientación del espacio intercostal estudiado es longitudinal. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, en un pulmón normal vamos a ver una pleura bien regular en la parte superior, con imágenes hipoecoicas laterales, que no son otra cosa que las costillas, que delimitan el espacio intercostal que estamos estudiando. Cuando el pulmón es normal, entonces vemos esta línea pleural bien clara y delimitada, con líneas que se repiten como si fuera en espejo a través del parénquima pulmonar, que repiten esta línea pleural, que no son otra cosa que las líneas A. Y las líneas A es esto, la imagen reflejada de una pleura normal. Este artefacto, entonces, como dijimos, está en un pulmón normal. No está cuando el pulmón está ocupado de algún otro material o de algún otro
componente o cuando hay alguna irregularidad o alguna alteración de la línea pleural. Y es aquí donde empiezan a aparecer otros artefactos, como son por ejemplo las líneas B o comets, que son el reflejo de la onda de ultrasonido que se genera por esta alteración de la zona subpleural. Y genera una línea longitudinal que se ve hasta, en general, el fondo de la pantalla que uno está evaluando. Por sobre todas las cosas, aparte, uno ve ausencia de líneas A y ve esta pleura que antes era finita y irregular, la ve más rugosa o irregular. Y uno determina entonces que ese pulmón es anormal, que ese pulmón probablemente tenga enfermedad intersticial, porque detecta algunas líneas B. El tema es cuánto y si eso es significativo. Y se cuantifica de la siguiente manera. Uno al espacio intercostal que está evaluando puede decir que tiene 0 líneas B, si ve la línea pleural, y algunas líneas A, o por lo menos no ve ninguna línea B clara. Cuando uno ve una pleura un poco más irregular, y esto que se le llama comet o línea B, que es esta imagen o artefacto que se ve de manera longitudinal por la presencia de alteraciones pleurales, uno los puede cuantificar, si uno puede individualizarlos, o ponerlos en porcentaje del espacio ocupado, que después lo traduce en número. Esta sería una, y es bien clara. En este paciente que tiene bastante enfermedad intersticial, en este espacio particularmente habría 4, y también son bastante fáciles de individualizar, pero este paciente, por ejemplo, que tiene un pulmón muy comprometido, que en este espacio intercostal evaluado uno ve una pleura engrosada y ve claramente todo comprometido, uno diría que no puede cuantificarlas, pero que tiene el 100% o al menos el 90% del espacio comprometido, eso se traduce en que tiene 10 o 9 líneas B en ese espacio intercostal evaluado. Entonces, con esta cuantificación, uno llega a medir la extensión de la enfermedad intersticial, y con los criterios que existen dice si tiene una enfermedad intersticial significativa. ¿Cuáles son esos criterios? Y depende un poco de los algoritmos que se han utilizado en los diferentes trabajos para medir. Los más clásicos medían 50 sitios intercostales, tanto anteriores como posteriores, y lo que determinaban ellos era que tener 10 comets en total era enfermedad intersticial significativa. Marvin Gutiérrez lo que hizo en su trabajo en 2011 fue tratar de validar una medición un poco más simplificada de 14 sitios, y esto tuvo una altísima correlación con la medición de 50 sitios, siendo obviamente significativamente menor el tiempo de evaluación, o sea que en general ahora lo que está validado es que pueden usarse estos 14 sitios, y cuando se utiliza esta medición, con tener 5 comets en total, en general se puede hablar de enfermedad intersticial presente o significativa. Entonces, el test lo tenemos y lo conocemos. Habría que determinar si tiene una alta sensibilidad, si la especificidad es aceptable, si tiene una buena correlación con el gol estándar, que es la tomografía, como habíamos hablado, si tiene una buena reproducibilidad interobservador, y se puede ser aplicada al grupo de pacientes que nos interesa diagnosticar o screenear. Y en base a esto ha habido varios estudios en el grupo de pacientes con enfermedad del tejido conectivo, casi todos ellos englobados en este metaanálisis del año 2016, que lo que hizo fue comparar justamente el ultrasonido con la tomografía para determinar la performance diagnóstica de la ecografía, determinando su sensibilidad y especificidad y un coeficiente de correlación. En este metaanálisis se analizaron 8 estudios que cumplían con los requisitos para poder ser analizados, que incluyeron en total 349 pacientes, de los cuales 159 tenían enfermedad intersticial y 190 tenían enfermedad de tejido conectivo, pero no tenían compromiso pulmonar. Las enfermedades de base fueron en 6 estudios de esclerodermia y en 2 artritis reumatoidea, y 6 de estos estudios estudiaron la performance diagnóstica, evaluando sensibilidad y especificidad, y 4 el coeficiente de correlación. Y lo que vemos globalmente en los 6 estudios que vieron esto es que la sensibilidad es bastante elevada, de un 75 a un 100%. El estudio que dio, digamos, la sensibilidad más baja de 75, vemos que utilizó una frecuencia de sonda entre 7 y 10, que la verdad que es mucho más alta a la que está recomendada, y no me quiero meter en consideraciones técnicas tan precisas, pero puede en parte eso explicar por qué la sensibilidad fue más baja.
Pero globalmente para los estudios de esclerodermia tenemos que la sensibilidad es de un 89.5% con una especificidad del 80%, y para los estudios de artritis reumatoidea una sensibilidad del 97%, casi una especificidad del 84%, con una sensibilidad global de los 6 estudios de un 91% y una especificidad muy aceptable del 81% también. En cuanto a los estudios que estudiaron el coeficiente de correlación, compararon un score ecográfico, es decir, el puntaje total de la evaluación, con un score tomográfico descrito por Warwick, y tuvieron un coeficiente de correlación de 0,78, que es muy elevado. En todos los estudios siempre hubo 2 o más observadores, y la verdad que la variabilidad entre observadores fue siempre baja, con un kappa muy alto, o sea, no pareciera ser muy operador dependiente. No solo eso, sino que tampoco aparentemente se necesita ser un operador muy entrenado. Esto fue estudiado en este estudio en pacientes con artritis reumatoidea, que lo que hizo fue de vuelta evaluar la sensibilidad y especificidad del método, no solamente de observadores expertos, sino que después compararon los resultados de ellos, que fueron 92 de sensibilidad y 57 de especificidad, con observadores que hicieron un entrenamiento corto, 2 periodos de 3 horas de entrenamiento. Y la sensibilidad de este grupo de médicos con un corto entrenamiento fue muy similar a la de los expertos, es decir, que la curva de aprendizaje pareciera ser realmente corta. Por lo tanto, podemos concluir que la ecografía pulmonar tiene su lugar en el screening de las enfermedades del tejido conectivo para detectar la enfermedad pulmonar, porque tiene una muy alta sensibilidad y una especificidad aceptable. Parece ser un método muy fácil de aplicar y accesible, es un estudio barato. La curva de aprendizaje parece ser corta y no es tan observador dependiente, por lo tanto, su implementación permitiría hacer un screening y un diagnóstico precoz en este grupo de alto riesgo, donde la intervención temprana seguramente tenga un impacto en su morbimortalidad. Bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos por su atención.